Capítulo 23. Una orquesta infernal. Izuku abrió los ojos. Lo primero que vio, fue una luna resplandeciente y llena de vida. Él podía ver no solo aquella esfera blanca luminosa, sino también las nubes que intentaban cubrirla. Izuku, volviendo a su conciencia, se levantó del húmedo suelo blando y miró con más atención. ¿Esto de verdad es una mazmorra? Izuku alzó de nuevo la cabeza, para ver el claro cielo nocturno. Se ve muy real. Con eso, Izuku miró con más cuidado su alrededor. Entonces esto es, con la vivida luz de la luna, pudo observar el gran espacio casi llano en el que se encontraba. Pudo ver que el límite de ese inmenso espacio abierto, no era nada más que paredes gigantescas de roca. ¿Un cráter, Izuku se hallaba, a simple vista, en el centro de aquel cráter, junto a un pilar de huesos. Izuku no le dio mucha mente a la pregunta de cómo esos huesos llegaron ahí, pero sí estaba intrigado por lo pesado del aire. Con un poco de dificultad, Izuku observó los lejanos bordes rocosos y miró fijo aquellas deformaciones. Aunque la luna le iluminase todo, la distancia le dificultaba contemplar mejor aquello. Luego de unos segundos de mirar fijo, entendió que aquellas deformaciones, no eran más que cavernas dentro de las paredes rocosas. Si se ponía a mirar con detenimiento, eran muchas cuevas. Eso erizó la piel de Izuku. No hace mucho salí de clases, y aquí estoy, dentro de un dungeon. Oye Tempestad, ¿es difícil esta mazmorra? Preguntó Izuku por el cuadro bocina. ¿Para tu nivel? No. Sentenció ella, con simpleza. Bueno, he subido bastante de nivel, no debería suponer un problema, entonces será fácil. Sí, afirmó con monotonía. No esperes mucho de todos modos. Posada de esbirros SLS mazmorra más sencilla de las rango F, ¿eso significa que no podré conseguir suficiente XP? No. Sí, pero puedes aumentar la dificultad. Puedo. Solo convoca la información de Dungeon con el comando de voz. Izuku se rascó la mejilla y accedió. Información de Dungeon. Vive de esa manera, en forma espontánea, apareció un cuadro flotante frente al pecoso. El cuadro de color verdoso, era pequeño y poseía, para su sorpresa, información muy vaga. Posada de esbirros. Luego del impacto de un fragmento separado del meteoro Combusten, se creó un cráter en el yermo. Miles de años después, se convirtió en la posada de esbirros errantes. Nivel de dificultad, baja rango de Dungeon, F monstruo base. Esbirro, bueno, la información es, selecciona la dificultad, sentenció Tempestad. Izuku se encogió de hombros, y con el dedo, tocó aquel apartado VIP dificultad. Baja la dificultad, se calcula en base al rango de Dungeon. ¿Desea incrementarla? Con mayor dificultad, mayor aparición de enemigos y la cuota de experiencia por derrotarlos aumenta. Solo se puede incrementar la dificultad al iniciar el dungeon, ¿de verdad que puedo aumentar la dificultad? Sí, también hay un modo entrenamiento donde te haces 3 veces más débil, pero ganas es doble de XP. Estás mejor vivo que muerto, así que no lo uses. Aún Izuku tragó grueso y se relajó. Sí, aumenta la dificultad, pidió Izuku. VIP no se puede incrementar la dificultad. El jugador debe rebasar el nivel 50 para aumentar la dificultad a pasable 9173, $0 exclamación de cierre. Izuku se asombró un poco, pero entendió a qué iban aquellos símbolos extraños. Seguro de lo que hacía, Izuku tocó aquellos símbolos desordenados y griega. VIP se ha incrementado la dificultad a pasable exitosamente. ¡Genial! Esto me ayudará mucho. Gracias a Debreaker podrías incrementar la dificultad incluso a suprema. No es la gran cosa, pero podrías, añadió la pelirroja. No es la gran cosa. Tempestad, habla por ti. Esa dificultad, suena como algo que nunca podría vencer. Bien, ahora que la dificultad ha aumentado, debería conseguir más XP. Pero no me puedo confiar, si el sistema pedía como mínimo ser nivel 50, significa que la dificultad estará por esos lares, aparecerán más enemigos, serán más agresivos y fuertes. Prepárate Izuku. Izuku asintió, aunque Tempestad no le pudiera ver. Bien, analizando este campo abierto, puedo suponer que se trata de alguna especie de batalla por oleadas. Los enemigos vendrán a mí, pero ¿cuándo lo harán? Cuando Izuku se preguntó aquello, de inmediato el suelo alrededor de él se iluminó de naranja. El pecoso se volteó y vio que aquella pila de huesos se encendió, como una hoguera. Claro, esto se supone que es una posada. Izuku levantó la vista, y notó que todo el suelo del cráter, estaba repleto por otras hogueras de hueso, pero estas no estaban encendidas. Esto pinta mal. Izuku tenía un mal presentimiento. Entonces, antes de poder terminar de hablar, escuchó, roar.
Aquel rugido hizo eco en todo el cráter. Izuku dirigió su cabeza a donde provenía aquel rugido y lo vio. Estaba un poco lejos, pero pudo distinguir a aquel monstruo. Era una especie de humanoide delgado y desnutrido, de un color negro que pudo distinguir gracias a la luz de la luna 15. Poseía vestimentas desgarradas muy parecidas a la de los humanos, pero eran apenas notables. Aquel humanoide corría en dirección a Izuku en 4 patas, como una bestia. Izuku sintió intriga, así que, VIP esbirro común nivel 4 HP, 80 MP, 0 esbirro débil que habita con grandes números dentro del cráter provocado por el fragmento dispersado del meteoro combusten. Son débiles, por su anterior origen humano, pero poseen una flexible agilidad. En grandes números, son temibles. Fuerza, 10 agilidad, 20 UA. Este tiene 2 stats visibles. Aquel esbirro, sin importarle si su enemigo era fuerte o no, arremetía con brusquedad. Izuku por su lado, sacó con acceso rápido a Sombra de Dios y dio un paso atrás. Hoy también me concentraré en subir de nivel mis demás habilidades. El esbirro, a solo metros, rugió una vez más. Con la fuerza de sus piernas, dio un salto brusco y aterrador hacia su nueva presa pecosa, pero antes de tocarlo, tajar Izuku con tranquilidad abalanzó su daga, activado su habilidad tipo pícaro. Se liberó un tajo potente, donde la hoja aún sin tocar la piel del esbirro, soltó una presión de aire cortante que rebanó. Y así, Izuku se hizo a un lado, para que el cuerpo partido a la mitad de aquel esbirro, pasase a su lado. Vipas derrotado a esbirro común obtienes 6 XP. Izuku sonrió de lado y estiró su cuerpo. Roar. Aquel otro rugido, también hizo eco en todo el cráter. Hagamos esto. Izuku se dio la vuelta, empuñó con fuerza su daga y se preparó para levear. 40 minutos después, Slash con la mitad de la cara rebanada, aquel esbirro cayó al suelo. Mientras se volvía polvo y desaparecía, fue creando un charco de sangre azulada en el suelo. Izuku quitó su pie y con un jalón, limpió aquella sangre de la katana en su mano. Vipas derrotado a esbirro común obtienes 6 XP. Izuku ahora poseía en una mano a Sombra de Dios y en la otra a la katana del asesino. De tanto usar tajar mi MP se ha gastado, ahora tengo que usar la katana para derrotarlos. Mientras se recupera, Izuku dio un suave suspiro y esperó a que apareciera otro esbirro. Izuku se apoyaba más en un pie que en otro, esto porque estar 40 minutos de pie, esperando, lo tenía cansado. Bueno, en estos 40 minutos, pude subir un nivel, es algo bueno. Para ser sincero, también estoy aburrido. Soltó Izuku. Pensé que la dificultad había aumentado, la verdad, solo aparecen, los derrotó, y ya, pero, espera. Cuando he buscado divertirme aquí. Entonces, dejando de lado aquello, le cruzó por la mente la idea de ir a alguna tienda o restaurante en busca de un refresco. Este lugar es muy deprimente de todos modos. Izuku abrió la boca, dispuesto a decir las palabras mágicas, ciérrate, antes de poder terminar, escuchó, grrr aquel gruñido, aunque le puso la piel de gallina, ya tenía una idea de qué trataba. Izuku de inmediato se puso en posición, en busca del esbirro que generará aquel gruñido. No encontró nada en el instante, pero luego de pegar miradas fijas a todos lados, pudo notarlo a metros de él. De alguna manera, aquel esbirro caminaba muy pegado al suelo y muy lentamente para evitar ser notado a simple vista. Izuku dio un paso atrás, inseguro. Aquel esbirro se veía más oscuro y tétrico que los demás. Su piel parecía carbón y poseía una cola alargada. Su cabeza estaba cubierta por una capucha suelta y rasgada que cubría también su columna vertebral. Este esbirro, a diferencia de los demás, poseía garras sobresalientes y filosas. Izuku tuvo un presentimiento. Al entender que ya fue visto, el esbirro se paró recto, sobre sus 2 patas traseras. Se paró algo encorvado, pero de esa forma se veía más amenazante. VIP esbirro alfa nivel, 10 HP, 200 MP, 0 esbirro destinado y procreado por los líderes para ser los alfas del refugio. Poseen una fuerza y velocidad muy excepcional a diferencia de los demás esbirros. Por su origen como humanos fuertes o capacitados, estos esbirros son más analíticos pero feroces al atacar. Si su cuerpo entra en contacto con una herida abierta, se añadirán efectos sombríos leves. Fuerza, 30 agilidad, 60 jefe de oleada. Probabilidades de victoria, 98%. 140 XP. Tras derrota VIP has obtenido una nueva misión especial. Derrota a esbirro alfa. Recompensa, menos 15 monedas de oro menos un cristal. Lengua de esbirro 2. Izuku veía con detenimiento aquel jefe de oleada, y estaba tranquilo.
Siendo sincero, esperaba algo peor con eso. Izuku guardó sus dos armas blancas e invocó con acceso rápido al arco de la cosechadora y una flecha mágica. Puso la flecha en el hilo, jaló, el esbirro, viendo la hostilidad de su presa, arremetió en dos patas. ¿Vienes de frente cuando tengo un arco? No eras tan analítico entonces. Izuku soltó la flecha, la cual voló aquella corta distancia en nada, pero aún así, divide. Gritó Izuku entonces, cuando la flecha estuvo a punto de impactar, se dividió en otra réplica igual. Las ahora dos flechas, se clavaron de inmediato en la cabeza del esbirro, el cual quiso hacerse a un lado para esquivar, pero obviamente no pudo. Vipas derrotado a esbirro alfa. Obtienes 140 XP. Vipas subido a nivel 33. 8 bit peso ligero ha subido a nivel 6. Vip ultra persistencia ha subido a nivel 2. Vipas completado la misión especial. Derrota a esbirro alfa. Recompensa. Menos 15 monedas de oro menos un cristal. Lengua de esbirro. ¡Genial! Esto es bueno. Izuku sonrió con emoción. Con eso completado, Izuku se acercó al cuerpo hecho cenizas del esbirro alfa. Entre el polvo buscó alguna cosa útil que le hubieran dejado, pero la verdad era que, cualquier cosa le era útil. Vipas recogido. Menos 2 pociones de vitalidad pobre menos una poción de maná pobre. Izuku siguió buscando algo más novedoso y lo encontró. Has recogido. Capucha desgarrada de alfa, Izuku no se pudo aguantar. Capucha desgarrada de alfa nivel. Un rango. Medio clase. Armadura barra vestimenta resistencia. 5, 10. Capucha restante de un traje humano, con un mínimo de resistencia. La capucha está rasgada y maltratada, pero aún sirve para ocultar la cabeza y columna. Posee un mal olor y está húmeda. Su tela aún está impregnada con efecto sombrío, por lo que todo lo que se oculte debajo de la capucha, será menos visible. Dificulta el reconocimiento fácil bueno, puede servir. Izuku no sabía si estar conforme o asqueado, pero le dio igual. Bueno, ahora que hemos avanzado un poco, podría quedarme un rato más, y debería de subir más la habilidad flecha divisora a futuro. Me puede servir mucho. Izuku respiró hondo y esperó a que el ruidito a veces molesto. Viv desea comenzar la oleada 2. Sí, ¿por qué no? Con eso dicho, el aire se volvió más pesado. Izuku lo notó, y se le hizo raro. Aparte de eso, otro gran número de hogueras hechas con huesos se empezaron a encender. Aquello era extraño, pero una idea lógica le inundó la cabeza. Supongo que es para agregarle tensión al asunto. Seguido de eso, Izuku tuvo una idea. Ya sé. El pecoso se aclaró la garganta. Incrementa la dificultad, pidió Izuku. No se puede incrementar la dificultad. El jugador debe rebasar el nivel 100 para aumentar la dificultad a media sin alguna duda. Izuku tocó de nuevo con el dedo aquellos símbolos. Viv se ha aumentado la dificultad a media exitosamente. A Izuku le sudaron un poco las manos, pero se limpió de inmediato. ¡Qué nervios! Oye Tempestad, habló Izuku, activando el cuadro bocina, ¿qué tan difícil es la dificultad media? ¿Por qué? Es que si por alguna razón se me ocurriera la idea de ponerlo en esa dificultad, ¿qué pasaría? Nada. Solo incrementaría la fuerza, agilidad, número y brutalidad de los esbirros. Menos mal, gracias, Tempestad-san, ¿lo pusiste en esa dificultad? ¿Cómo crees? Entonces si lo hiciste. A Izuku se le puso la piel de gallina. Tan malo soy mintiendo. Esa dificultad es algo que difícilmente podrás controlar a tu nivel. Si ves que todo se saldrá de control, sal del lugar. Está bien, pero no hay tanto peligro. Si muero aquí, en las primeras dungeons, el sistema me sacará. No es opción. Sí, lo sé, no ganaré tanta XP si pasa, pero a esa dificultad, el sistema no te saca antes de morir. Izuku quedó estático. Si por alguna razón llegas a morir ahí adentro, mueres de verdad. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, ¿cómo bajó la dificultad? No se puede, ahora solo debes completar el dungeon. Demonios, Izuku estaba a punto de ahogarse en miseria, cuando pasó. Otro gran número de hogueras de hueso en el suelo, se prendieron en fuego. Esto va a terminar mal. Roar. El pecoso dio un brinco del susto, pero de inmediato descontroló. Izuku se dio la vuelta y vio, corriendo a toda fuerza, a dos esbirros comunes. Bien, aquí vamos. Izuku sacó de nuevo su arco, 2 flechas Y. Lanzó una flecha, luego la otra. Los esbirros eran demasiado tontos como para saber qué se les fue lanzado, así que recibieron sin resistencia las flechas en sus cabezas. El peli verde quedó asombrado con la facilidad con la que derrotó a los esbirros, y así, suspiró. Me preocupé por nada. Izuku esperaba la molesta notificación, pero aún no. Roar.
Izuku se dio la vuelta de nuevo, y vio otros dos esbirros arremeter contra él. De inmediato, Izuku sacó otras dos flechas y puso la primera en el hilo y luego de jalar la lanzó. Repitió lo mismo para el segundo tiro. Los dos esbirros, con las cabezas perforadas, cayeron al suelo. Roar. Roar. Sonó en otra dirección. Vienen con frecuencia, Izuku sin pensarlo dos veces, sacó otras dos flechas mágicas de su inventario y se dio la vuelta. Y cuando estuvo a punto de lanzar su primer tiro, roar. 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 Esos tres rugidos, resonaron a espaldas de Izuku. Él tan solo se estremeció por aquello. Debo ser rápido, el peli verde acabó con los esbirros que se acercaban a él de frente y de inmediato se dio la vuelta mientras sacaba más flechas mágicas. Con rapidez, Izuku lanzó tres flechas directo a las cabezas de los esbirros. Uff, ahora sí se nota que la dificultad aumentó. Viene más seguidos y son más agresivos. Izuku, con un país lento se acercó a los cadáveres, ya pulverizados, de los esbirros recién derrotados. Cuando llegó, se agachó en busca de alguna recompensa, pero no había nada. ¡Qué mal! Bueno, no podía esperar más, espera, y la notificación, se quedó callado, de nuevo, su cuerpo se estremeció y comenzó a sudar de manera descomunal, sus oídos temblaron, y una rápida sensación de pánico se hizo presente. ¿Por qué? Izuku volvió a escuchar aquellos rugidos profundos de los esbirros. Los escuchaba tan lejos, pero eso no le reconfortaba para nada. Aquellos rugidos, eran mucho más frecuentes y cada vez más fuertes. Habían tantos, por alguna razón, escuchar todos esos rugidos le recordaba al mar, no, a la playa. Un sonido tan estrellante, ascendente y relajado. Todos los rugidos, hacían eco en el cráter, zumbaban en sus oídos, Izuku no podía distinguir cuántos se avecinaban. No podía calcular cuántos arremetían porque todos esos rugidos, hacían una armonía. De un momento a otro, donde la emoción lo llenaba, el miedo se apoderó de él. Izuku tenía miedo de levantar la cabeza, tenía miedo de terminar de enterarse cuántos eran. El pecoso, lentamente miró al frente, frente a él, se acercaban al menos 20 o más de esos monstruos a toda velocidad. Izuku dio una vuelta rápida y vio que no solo de frente le arremetían, él estaba rodeado por una horda de esbirros. De hecho, el número iba en incremento, de las numerosas cavernas que habían en las enormes paredes del cráter, salían esbirros. Ciérrate sésamo. Pipe, el jugador no puede abandonar el dungeon mientras se encuentre en conflicto. Ese era, mierda, Izuku no solía decir malas palabras, pero eso, Izuku se desesperó mientras veía como un mar de esbirros se acercaba, porque son tantos. Pero apretó su mandíbula, si muero aquí, Izuku sentía la necesidad de llorar, pero, no, el pecoso se talló los ojos y apretó más su mandíbula, solo me queda pelear. Toda la oleada, excedía el número de 80 esbirros, entonces eso haré. Izuku guardó el arco y con acceso rápido invocó a Sombra de Dios y la katana del asesino. Tengo que volver. Izuku dio un paso adelante, en aquella sinfonía de rugidos. Una canción que podría marcar su tumba. Brasas One for All, susurró. Con eso, su cuerpo recibió una potenciación enorme. Rayos verdes eran liberados mientras sus sentidos se afinaban. Izuku comenzó a correr, arremetiendo él también. No puedo negarlo, Izuku dio un fuerte salto hacia adelante, tomó firme su daga, y se preparó. Tengo miedo de morir antes de colisionar con los esbirros. Izuku frenó, y eso me mantendrá con vida. Izuku sostuvo su daga con fuerza mientras pronunciaba, tajar. Izuku liberó un tajo mucho más potenciado que antes. Los esbirros se lanzaron sin piedad, pero entonces, el tajo que liberó Izuku, fue tan potente que rebanó a la mitad a los esbirros que tenía enfrente, y los que hacían cola para atacar. Pero no fue suficiente. Luego de terminar su ataque, los demás esbirros, que eran mayoría, saltaron con deseos de sangre. Izuku solo dio un brinco, uno que lo elevó lo suficientemente para evitar las garras de los esbirros. ¿Y el aire? ¿Cuánto pesará un autobús? Izuku lanzó a Sombra de Dios con tiro potente donde todos los esbirros se amontonaban para esperar su caída. La daga mientras caía, tomaba la masa de un autobús. En su trayectoria, perforó la cabeza de un esbirro que al chocar contra el suelo, explotó en sangre azulada. De esa forma, al caer al suelo con una gran masa concentrada, el suelo tembló y se creó un gran orificio. El temblor sacudió a todos los esbirros cerca, desconcentrándolos, cosa que Izuku aprovechó. Al tocar de nuevo el suelo, Izuku usó su katana y la abalanzó con la intención de // y Izuku rebanó repetidamente a todos los esbirros cerca. Pero la orquesta de gruñidos no se detenía.
En todas direcciones, se acercaban esbirros a 4 patas. Izuku se sintió acorralado, inseguro, temeroso a los números enemigos, pero para calmar todo eso, decidió sonreír. Decidió llenar el miedo que tenía con decisión, una decisión que podría ser falsa, pero era la que Izuku necesitaba para luchar. No puedo escapar. Izuku sacó del suelo a Sombra de Dios, devolviéndole su masa original. Vengan, lo romperé a todos. Solo pelea Izuku Midoriya. Pip se ha activado esencia a muerte. Izuku los esperó a toda la horda, tomó firme sus armas y se preparó. Esta podría ser. 3 estaban cerca. Cada vez más, sus despiadados pasos violentos eran la melodía de sus rugidos. Esta podría ser mi batalla más dura, Izuku cerró los ojos y recordó cómo aquel sujeto blandía su katana. Por alguna razón, recordar las bases de sus movimientos, no le era tan complicado. Cuando Izuku abrió los ojos, los tenía a centímetros. Graulara. Expresaron todos los esbirros. Los cazaré. Y comenzó. La primera fila de esbirros saltaron al mismo tiempo, pero todos recibieron cortes profundos en sus cabezas gracias a la hoja fina de una katana. Izuku contraatacó sin piedad. Los esbirros eran toches. No poseían patrones de ataque ya que todos sus movimientos eran bestiales. Esto facilitaba al pecoso de manera gigantesca. Mientras más esbirros se amontonaban, Izuku rebanaba a toda fuerza lo primero que entrara en su campo de visión, pero Izuku sabía las desventajas de volverse en centro de la horda, así que, Izuku con fuerza de arranque, empezó a correr entre los esbirros. Izuku corría mientras rebanaba y tajaba con sus armas, todo tan rápido que los esbirros no tenían el poder de evadir o contraatacar. Tajar. No se detenía. Él no podía bajar la velocidad o si no sería alcanzado por garras y colmillos. Tajar. Izuku liberaba aquellos tajos potentes, cortando, partiendo y perforando. La sangre azul volaba por los aires como la lluvia, manchándolo todo. Tajar. 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 No se detenía. Izuku dejó de pensar con calidad y solo abalanzaba con fuerza su katana mientras activaba su habilidad. Los esbirros simplemente morían sin la capacidad de hacer nada. ¿Estas cosas antes eran humanos? No. Los esbirros no gesticulaban dolor, solo gruñidos incluso antes de morir. Yo los liberaré. 10 Los esbirros solo se acercaban a su presa y eran rebanados o tajados sin misericordia. Vengan. Entre más abalanzaba su katana, más fuerte y profundo se hacía el color rojo de sus ojos. No podía acumular la esencia de aquellos esbirros, pero de alguna manera, su esencia a muerte se hacía más fuerte. Podría ser que... Algo que Izuku notó a leguas, era que el número de esbirros no disminuía por más que eliminase. ¡Demonios! Aún así, él no se detuvo. Él siguió resistiendo en su genocidio de esbirros. Pero algo que le incomodaba era, Izuku sentía como sus ojos ardían, cada vez que abalanzaba sus armas con la intención de eliminar, con la intención de matar esbirros, su ojo ardía levemente más. Él no lo terminó de entender, pero tenía una idea. Al mismo tiempo, Izuku notó que los movimientos de los esbirros eran cada vez más tiesos, como si estuvieran atemorizados de algo. No pares. Izuku siguió incrementado el número de cadáveres. Su ropa, cara, armas, todas estaban teñidas de un azul fuerte. Izuku había dejado de lado todo prejuicio y se dejó entregar al miedo a morir. Su miedo a morir no le dejaba soltar sus armas, su miedo a morir no le dejaba dudar, su miedo a morir solo le permitía avanzar y eliminar. Y así fue, hasta que... En la horda concentrada de esbirros, uno de los muchos con destino a morir, pareció tener un poco de cerebro. Aquel esbirro se acercó de más, y aún recibiendo un tajo en su garganta, logró morder la mano de Izuku. Por el dolor, Izuku soltó sin querer su katana, pero no podía dar la vuelta y buscarla. Izuku, con ahora solo su daga en la mano, siguió. A Sombra de Dios le dio la masa de una pluma, para moverla como el aire. Literalmente no sentía cargar un arma. Con ahora ese peso, Izuku podría compensar su falta de otra arma. Junto a eso, de inmediato se blondó sus antebrazos en metal para tener mayor defensa y ofensiva, pero aún así, todo era más complicado. Tajar. Numerosas cabezas partidas de esbirros volaban en una lluvia azul que Pandas dejaba ver a Izuku. Todo estaba pasando muy rápido, pero ya no pensaba, él solo actuaba. ¡Ah! Sus ojos ardían cada vez más, casi al punto de hacerlo llorar de aquel ardor imparable. La esencia de Stein es más fuerte. Pero al mismo tiempo que su esencia a muerte se hacía más fuerte, sus cortes y movimientos eran cada vez más precisos y fijos. ¡Está ahí!, gritó Izuku, entre paredes de esbirros y sangre azul.
En ese momento, una pila de esbirros, siendo a su difunto hermano, se lanzaron hacia la mano de Izuku. El pecoso los rebanó a todos en cuestión de nada, pero uno de ellos logró soltar el agarre que tenía Izuku con su daga. El chico apenas tenía tiempo para respirar, no podría retomar buen el agarre, luego de lanzar un tajo simple, Sombra de Dios soltó su mano. Izuku no se detuvo. Él dio un salto apresurado. Allá arriba, Izuku tuvo que recurrir a eso, no quería usarlo, traje de la tejedora elegante. En un santiamén, el cuerpo de Izuku se cubrió por un traje amarillo con gran variedad de cortes. Antes de caer al suelo de nuevo, sacó su otra daga, corte paralizante Y. Se preparó para un final. Cuando tocó el suelo, decenas de esbirros se lanzaron a matar. ¡Vamos! Izuku, aprovechando su gran velocidad, evadió garras y mordidas por centímetros mientras rebanaba y rebanaba. Tengo que volver. Pero eran cada vez más, slash. Los esbirros se amontonaban y llegaban cada vez más. Dejen de aparecer. Izuku escuchó la notificación, pero no se podía distraer. Has obtenido una misión especial, derrota a esbirro líder recompensa. Menos 60 monedas de oro, menos 3 cristales, espada dura. Izuku no quería distraerse, pero, inevitablemente los leyó. Aquel corte de garra que laceró la muñeca de Izuku, lo hizo soltar la daga que cargaba. ¡Demonios! Izuku cerró ambos puños e intentando poner más velocidad que antes, fundía las caras de los esbirros y bloqueaba todo lo filoso que se le acercara con sus antebrazos, pero todo eso no era más que un intento desesperado por seguir luchando. Izuku recibía garras veloces por todo el cuerpo, él no podía contener a todos los esbirros con puños, entonces, dando un mal paso, Izuku falló un golpe, aquello ya significaba algo, Izuku no era tonto. Él sabía lo que significó fallar ese golpe. Sabía lo que conllevaba, por un segundo, todo lo sintió en cámara lenta, esto es, Izuku Midoriya, estuvo en la boca del lobo todo el tiempo, pero ahora, todo lo que pude dar cuando ese segundo terminó, aquel esbirro que no pudo golpear, abrió su boca y mordió su puño. Seguido de eso, las decenas de esbirros cerca, se lanzaron. Quítense, todos se lanzaron sobre él. Todos clavaron sus garras afiladas en su cuerpo mientras al mismo tiempo, mordían sin piedad su carne. Ahora que su cuerpo estaba fortificado, las garras y colmillos no podían perforarlo por completo, pero eran tantos esbirros querido degollarlo, que el dolor exaltó. Ayuda. Estuvo todo el tiempo en la boca del lobo, y ahora, estaba siendo masticado, una pila de esbirros se amontonó sobre otra, todos queriendo su pedazo de carne. El pobre chico, tenía encima a una centena de monstruos imbéciles, querido cobrar sangre, pero viendo que no podían degollar ni devorar a su presa, todos al unísono, decidieron mutilarlo. Los esbirros que estaban en contacto con él, tomaron y clavaron sus garras para jalar las extremidades de Izuku. El pecoso lo entendió, y solo podía hacer fuerza para evitarlo. Quizá la fuerza del chico era suficiente para lidiar con varios de esos esbirros, pero decenas querían arrancar sus piernas y brazos y cabeza por igual, mientras los más débiles seguían intentando devorar su débil cuerpo. Esta mierda duele. Debajo de su máscara, Izuku lloraba por el dolor de ser un saco de carne. Sentía menos dolor gracias a ultra persistencia, pero aún así, aquel dolor era algo que nunca había sentido, no podía siquiera pensar en otra cosa más que el dolor, aún así, por dentro sabía que tarde o temprano de verdad su cuerpo no daría a más. Perdón, Izuku se empezó a ahogar en lágrimas. Perdón, Tempestad, había pasado un minuto entero, pero Izuku lo sintió como la tortura más grande de su vida. Su mente estaba borrosa, pero aún así sabía que olvidaba algo, ¿qué era? ¿Qué demonios era? ¿Flashback? ¿A qué dungeon entrarás? Preguntó Tempestad. Izuku, con el alivio de salir de clase, respondió vagamente. Al primero que me salga, rió, expresó ella vacíamente. Bueno, ahora que lo pienso, quizá entre a posada de esbirros, otra vez la misma reacción. Ve preparado. Izuku ladeó la cabeza con intriga. Compra armamento para lidiar con masas. ¿Por qué? Solo compra lo que te dije. El último jefe que posee ese dungeon usa principalmente a las masas para pelear, gracias por el dato. ¿Qué debería comprar? Esto en ese momento, Tempestad le indicó lo que tenía que buscar. Esto vale todo lo que me queda de oro. Pero podría valer la pena. Si no lo usas en el dungeon, te servirá para el futuro. Izuku se tocó el mentón y con un largo suspiro, le dio en comparar fin del flashback. Izuku seguía escuchando esa orquesta de rugidos sedientos de carne joven, su dolor estaba fuera de lo que alguna vez hubiera sentido.
Su cuerpo era molido por decenas y decenas de esbirros. Pero de alguna forma, entre ese dolor, pudo recordar, y inventario Izuku con su mano milagrosamente libre, siendo aplastada, sacó aquella pelota amarilla. Solo debía presionar, Pip activando granada de luz detonación el 3, la mano de Izuku, no, aquella pelota empezó a brillar. Se irán conmigo malditos. Detonación el 2, la luz se hizo más fuerte. A los esbirros no pareció importarles, ellos solo querían saciar su necesidad. Detonación el 1, la esfera, generó una luz quemadora, que molestó a los esbirros. Maldición, la luz se extendía más y más, quemando más y más. Maldición. Y así, la grabada por fin detonó. Izuku lo sintió en una leve cámara lenta. Sentía como su mano se pulverizaba con los esbirros cerca. Izuku cerró los ojos y se dejó llevar. ¡Boom! Aquella explosión generó un enorme estruendo en todo el cráter. La explosión como tal, incineró a todos los esbirros apilados sobre el peli verde. Por los cielos, caían pedazos de carne provenientes de los esbirros más resistentes o los que estuvieron más lejos de la explosión. Luego de eso, el silencio reinó en el cráter, un cuerpo, que de alguna manera seguía entero, fue expulsado por los aires gracias a la expansión de la explosión, cayó metros lejos. Aquel cuerpo, con laceraciones, apuñaladas, y desgarros en la piel y músculo, parecía no moverse. Todo el frente de su cuerpo, negro como el carbón, ardía en humo vivo. Su cara, ahora oscura, se encontraba con los ojos en blanco, expulsando hilos de sangre por la boca. Encima de él, flotaba un cuadro verdoso con número muy notables, HP 8700 MP 38-173, resistencia 34-1271. El chico no se movía, solo liberaba expresiones ahogadas. Y. Aún estando al borde de la muerte, movió su brazo izquierdo. Su cuerpo estaba postrado en el suelo, pero eso hacía más fácil el mover su brazo. Entonces en su mano, apareció un frasco pequeño de vidrio, con un líquido rojo. El chico acercó lentamente el frasco a su boca, y con la fuerza de sus dedos, rompió el frasco. Todo el líquido rojo fue vertido en su boca junto a fragmentos de cristal, para luego, tragar. No duró mucho, hasta que... expresó el pecoso, con la cara menos maltratada. Izuku se tomó un segundo para respirar hondo, y sentirse vivo de nuevo. Sigo vivo, increíble, susurró. Izuku sacó otro frasco con acceso rápido y de inmediato se tragó el elixir. Así, su cuerpo se sintió menos muerto. Con dificultad, se levantó lentamente. Cuando estuvo de pie, notó que su brazo derecho, estaba hecho cenizas, completamente negro. Si no hubiera sido por antebrazo de metal, me hubiera volado la mano. Izuku sacó de nuevo, otro frasco de elixir y se lo tomó. Con eso, recuperó el funcionamiento de su brazo. Así, Izuku le dio más cuidado a la nueva orquesta de gruñidos que hacía eco en todo el cráter. Izuku levantó la mirada y vio centenas de esbirros quietos, todos parecían esperar algo, como un ejército esperando la orden para la matanza. Entre ese ejército de esbirros, resaltaba uno a dos patas 5 veces más grande que los demás. Ese esbirro, poseía una armadura deteriorada que no cubría todo su cuerpo fornido. Tenía un casco que cubría su cabeza, haciendo imposible la perforación con una flecha. El jefe de oleada, él debe ser quien llama tantos. Izuku levantó la cabeza a la luna, con una mirada fría y vacía, relajó los hombros. Gracias Tempestad, agradeció por el cuadro bocina. ¿Por qué? ¿Ya planeas salir del dungeon? Gracias, tu consejo me salvó la vida, otra vez lo hiciste. ¿De qué hablas? Preguntó monótona. Izuku apagó el cuadro bocina y bajó la cabeza. Aquella melodía de muerte generada por los esbirros, lo tenía cansado. Izuku sacó 2 flechas partidas y las puso entre sus dedos, como manoplas. Sacó 2 flechas mágicas enteras, que usaría como púas, las fortificó. ¿Has activado esencia a muerte? Coloca todos mis puntos de stat en inteligencia, pidió Izuku. Tranquilo. Izuku sacó por último 3 frascos de mana y con todo y envase, los colocó en su boca. Ya estaba preparado, con sus ojos rojizos, sin una pizca de emoción, veía al ejército de esbirros. Solo hay una forma de hacer esto, el sentimiento del miedo a morir, ya no existía dentro de él. De repente, aquel ejército de monstruos comenzó su carrera a la matanza. Izuku cerró los ojos, sintió de forma libre el viento correr, con pesadez, el pecoso dio un paso al frente, abrió los ojos, y suspiró. En ese momento, el ruido paró. Lo único que oía eran sus propias respiraciones y los pasos de su carrera. Debo volver. Aquella sinfonía provocada por los esbirros, cesó por ese instante.
Si no lo logro, me los llevaré a todos conmigo. El miedo a morir, ese miedo le permitía luchar, le daba impulso para pelear, pero al mismo tiempo, el miedo a morir, no le dejaba luchar, como debía luchar, pelear como un monstruo. En el momento que corría, terminaba de entenderlo. Si estoy dispuesto a matar y a lograrlo, esbirros e Izuku, ambos arremetían con todo. Debo estar preparado para morir también. 9 fue un simple instante, uno corto, fue un instante donde chocaron. Izuku, con toda la fuerza que le daban esas estadísticas, rompió la línea principal de esbirros a punta de golpes cargados de muerte. Con fuerza bruta, seguía avanzando entre un mar de esbirros. Usaba las flechas para apuñalar cabezas y perforar cuerpos desnutridos. Al mismo tiempo, usaban los puños con manopla improvisada para reventar carne. El reservado Izuku estaba haciendo una masacre mientras avanzaba. Su forma de pelear era muy distinta. Ya no había precaución en sus ataques, solo fuerza bruta para moler esbirros. Él solo golpea y apuñalaba sin miedo a ser cortado o mordido. Él solo avanzaba sin miedo a ser apresado de nuevo. Sus ojos rojos brillaban entre una lluvia azul. Sus ventanas al alma mostraban muerte en su máxima forma. En un punto de su avance, una decena de esbirros alfa se colocaron en su camino. Él sabía que derrotarlos sería más difícil y si se molestaba en parar a luchar, los números le haría pedazos. Izuku siguió tomando carrera, y los esbirros alfa también. Cuando estuvieron cerca, Izuku aventó sus puños contra sus cabezas encapuchadas. Varios acabaron sin cabeza, pero otros, con una feroz agilidad, cortaron repetidamente a Izuku. Vip se ha adquirido efecto sombrío. Las partes cortadas por los esbirros alfa se tornaron de un color negro cada vez más profundo. Las piernas de Izuku se entumecían cada vez más, dificultando su movimiento. Malditos. La sangre corría por la casa de Izuku, no sangre azul, sino la suya propia. Las heridas que cerraron por el elixir, se volvieron a abrir por el exceso de esfuerzo. Izuku perdía cada vez más la capacidad de su cuerpo. Aún así, él seguía golpeado de manera bestial a todos los que se interpusiera en su camino, aunque sus flechas ya estuvieran rotas. Falta poco, la presa de Izuku. No eres más que aquel esbirro enorme, aquel que convocaba seguidamente esbirros. Él no lo sabía, pero entre más avanzaba, más sangre perdía, menos rápido se movía. Entonces, Izuku se detuvo abruptamente y dio un salto. Es el momento. En el aire, Izuku abrió grande sus manos y con acceso rápido sacó un puñado de flechas. Con una gran cantidad de flechas en sus manos, las lanzó al cielo, mucho más arriba. La fuerza de Izuku era mucho mayor, así que las flechas volaron lo suficiente para lo que planeaba. Antes de caer al suelo, Izuku sacó otros 2 puñados de flechas y las lanzó, y así, al menos 150 flechas mágicas se dispersaron en el aire. Cuando Izuku cayó al suelo, los esbirros lo recibieron con colmillos alrededor de todo su cuerpo. La variante fortalecer en las flechas mágicas hace a las mismas más pesadas, pero hoy, a minutos de entrar aquí, descubrí que por menos MP puedo fortalecer solo una parte de las mismas. En ese instante, las flechas en el cielo recibieron un mayor peso en la punta. Ahora reciban una maldita lluvia. Con el peso dirigido al suelo, las flechas empezaron a caer con más velocidad y firmeza, pero eran demasiadas flechas, su MP no daba para fortalecerlas todas. Izuku dio un chillido de preparación y con fuerza apretó su mandíbula. Con los dientes, rompió los 3 frascos de maná, clavándose infinidad de cristales en la boca, pero con eso, Izuku se tragó el líquido y su MP se recuperó. Mueran. Las puntas de las demás flechas restantes, se volvieron más pesadas. Y como anticipó Izuku, una lluvia de flechas cayó, decenas de esbirros caían al suelo, con un palo luminoso clavado en la cabeza. Los esbirros que se encontraban encima del peliverde, intentando devorarlo, no fueron la excepción. Todos cayeron muertos. ¡Ah! Gritó Izuku. Una flecha suya se clavó en su hombro. Ahí tirado, Izuku dejó de oír aquello, por fin dejó de oír aquella orquesta de rugidos. Lo logré. ¡Guau! Rugió aquel esbirro más grande. Izuku volteó a un lado, y observó cómo aquel monstruo de enorme tamaño se acercaba furioso, con una flecha mágica enterrada en el casco. Claro que el esbirro líder estaría molesto, después de todo su ejército fue asesinado. El brócoli, en cual se hallaba tendido en el suelo, invocó a su inventario. Nunca he usado una, así que preferí estar cerca para hacer esto. Izuku esperó a que se acercara más, entonces, de su inventario sacó un revólver de apariencia vieja, lo que no perfora una flecha. Izuku apuntó al orificio donde se suponía debía estar los ojos. ¿Lo hará una bala? Bam sonó, en eco. En ese momento, el esbirro líder dejó de acercarse.
Cayó de rodillas, para desplomarse como un muñeco. Y de nuevo, el silencio reinó. ¿Ya acabo? VIP has derrotado 368 esbirros comunes, obtienes 3680 XP con eso. Izuku suspiró, el pecoso, escupió el montón de vidrios que tenía en su boca y con sangre pintando sus dientes, sonrió grande, y mientras el montón de notificaciones sonaban, Izuku solo se relajaba. Tuvo un ligero segundo de satisfacción. Ya no oía aquella orquesta, estaba contento, él lo logró, él no sabía qué significaba la palabra